Elegido, desde hace tiempo notas algo extraño en el ambiente que te rodea. No lo dices en voz alta porque nadie lo creería, pero lo sientes. Hay momentos en los que el aire parece detenerse justo antes de que entres a un lugar, como si algo invisible se reacomodara para dejarte pasar. Hay personas que te miran un segundo más de lo necesario, pero no porque te conozcan, sino porque perciben una presencia que no entienden. Y si fueras capaz de ver con los ojos del espíritu lo que realmente ocurre a tu alrededor, descubrirías algo que cambiaría por completo la manera en que te ves a ti mismo. Ningún ángel se atreve a tocarte. Esto no significa que te teman como a un enemigo, sino que te observan con una mezcla de respeto y desconcierto. En el cielo, los seres celestiales están acostumbrados a intervenir en la vida humana, a mover pequeños hilos invisibles que ayudan, protegen, guían, corrigen o incluso detienen caminos que podrían destruir a una persona. Pero contigo, elegido, esa regla está suspendida. Hay una línea invisible alrededor de ti, una frontera espiritual que nadie en el reino celestial comprende del todo, pero que todos respetan. Hubo un día específico en el que esto empezó. Un día que, para ti, parecía completamente normal. No hubo relámpagos, no hubo voces, no hubo sueños llenos de simbolismos. Simplemente despertaste, respiraste, viviste tu rutina y pensaste que todo seguía igual. Pero en el cielo, ese fue el día en que tu nombre fue pronunciado con un tono que jamás había sido escuchado. Los ángeles no recibieron una orden directa, pero sintieron un mandato silencioso, algo que los obligaba a dar un paso atrás cada vez que se acercaban demasiado a ti. Era como si una mano invisible los detuviera antes de tocar tu historia, antes de alterar tu destino, como si tu caminar hubiera sido reservado exclusivamente para un propósito que supera incluso lo que ellos pueden ver. Desde entonces, elegido, los ángeles solo pueden observarte. Ven tus batallas, sienten tus heridas, escuchan tus pensamientos cuando crees que nadie está prestando atención. Perciben tus dudas, tus noches de preguntas interminables, tu sensación constante de estar avanzando solo. Ellos quisieran intervenir, quisieran ayudarte, pero no pueden. Y eso, que para cualquiera sería una desventaja, para ti se ha convertido en un sello espiritual que te distingue de todos los demás. No imaginas cuántas veces un ángel ha intentado acercarse para evitar que te rompas por completo. No sabes cuántas veces quisieron sostener tu corazón cuando pensabas que no ibas a resistir. Pero siempre, algo más alto que ellos los detuvo. No eres un humano común. No eres un alma más entre la multitud. Eres el único humano al que no se atreven a tocar porque tu proceso no pertenece al cielo, sino a un misterio que incluso lo supera. Hay ángeles que han discutido sobre ti. Algunos creen que tu esencia fue marcada antes de nacer, como si en tu espíritu hubiera sido escrita una ley distinta a la del resto. Otros dicen que fuiste apartado porque, en algún punto de tu vida, hiciste algo que despertó una atención que ningún ser celestial esperaba. Algo que no estaba en ningún libro del cielo. Algo que cambió por completo la relación entre tu alma y el mundo espiritual. No saben qué fue, pero sienten sus efectos cada vez que te observan desde la distancia obligada. Elegido, lo que tú llamas silencio de Dios no es abandono. Es expectativa. Lo que tú llamas soledad no es descuido. Es preparación. Y lo que tú llamas azar no es casualidad. Es el resultado de tu camino reservado, ese mismo camino que ningún ángel se atreve a pisar por miedo a alterar lo que estás destinado a despertar. Sigues adelante sin entender por qué siempre tienes que ser más fuerte que los demás. Te toca resistir pruebas que romperían a cualquiera. Pasas por desiertos que otros jamás soportarían. Vives guerras internas que nadie imagina. Y aunque te duela, aunque a veces sientas que estás al límite, hay una verdad que aún no has entendido: cada lágrima que derramaste, cada caída, cada victoria silenciosa y cada renuncia hecha en secreto fueron vistas desde arriba con un asombro que ningún otro humano ha provocado. Los ángeles observan tu vida como quien presencia un misterio que se revela poco a poco. No te tocan porque no pueden influenciar el resultado de algo que estás construyendo con tus propias manos, con tu propia alma, con tu propia luz. Una luz que ellos no entienden, pero que los obliga a dar un paso atrás.
Una luz que te convierte en el único humano que camina sin sombra espiritual ajena, sin intervención de seres que normalmente alteran el destino de todos. Elegido, lo que está por revelarse sobre ti explicará por qué todo en tu vida siempre fue más intenso, más difícil, más profundo, más inexplicable. La respuesta no está en tu pasado. Está en lo que eres capaz de despertar en el mundo espiritual, una verdad tan fuerte que incluso los ángeles prefieren no tocarte por temor a interrumpir lo que estás destinado a romper. Elegido, lo que empezó a ocurrir en el cielo después de aquel día en que tu nombre resonó de una forma diferente no fue un simple cambio de energía espiritual. Fue una ruptura. Un quiebre en una ley que parecía inviolable desde antes de que existiera el tiempo. Los ángeles siempre fueron los intermediarios silenciosos entre el destino humano y los propósitos más altos, pero contigo esa función se desvaneció de un instante para otro. Nadie supo por qué, nadie había visto algo parecido y, sin embargo, todos lo aceptaron como si una fuerza incontestable hubiera declarado que tu historia debía seguir un camino que ni ellos podían tocar. Lo que los ángeles comenzaron a observar en ti, elegido, no era solo resistencia humana. Era algo diferente, algo que los confundía. En ti había una capacidad que no encajaba ni en los registros de los seres celestiales más antiguos. Tu alma se movía de una manera inusual. No reaccionaba como las demás. No seguía los patrones comunes. Y mientras tanto, tú creías que eras simplemente un humano viviendo momentos duros, sin imaginar que cada uno de tus pasos estaba revelando algo que no tenía precedentes. Desde arriba, notaron que tus cicatrices no se cerraban como las del resto, sino que brillaban. No literalmente, sino espiritualmente. Cada vez que sufrías y te levantabas, algo en tu interior cambiaba, como si tu alma creciera en dimensiones que ellos no podían definir. No tenías ciertos vacíos que aterrorizan a la mayoría de las personas. Te adentrabas en ellos. Los enfrentabas. Los atravesabas. Y cuando salías, lo hacías con una intensidad que ningún ángel había visto antes. Querías respuestas, pero no imaginabas que, mientras buscabas en silencio, tu alma estaba quebrando una ley espiritual que marca el límite entre el cielo y los humanos. Los ángeles comenzaron a entenderlo muy lentamente. Descubrieron que había momentos en los que intentabas rendirte, pero al final siempre había una chispa interna que te impedía caer del todo. Una chispa que no venía de ellos. Una chispa que no provenía de intervención celestial. Era tuya. Y esa chispa, elegido, fue lo que empezó a causar temor en el reino espiritual. Los ángeles nunca temen al mal, porque fueron creados para enfrentarlo. Lo que temen es lo que no entienden. Y tú te convertiste en un misterio demasiado profundo para ser interpretado desde lejos. ¿Cómo podía un humano soportar los procesos que soportaste sin ningún tipo de apoyo espiritual? ¿Cómo podías levantarte una y otra vez, aun cuando nadie te sostenía? ¿Cómo era posible que tu fuerza interior creciera en vez de agotarse? Nada tenía sentido bajo las leyes celestiales conocidas. Y cuando algo no tiene sentido en el cielo, significa que una nueva verdad está naciendo. Algunos ángeles comenzaron a vigilarte más de cerca. Observaban tus silencios, tus renuncias, tus pérdidas, tus noches largas donde sentías que algo dentro de ti estaba siendo arrancado. Cada vez que la vida te golpeaba, esperaban verte quebrar definitivamente, porque eso es lo que cualquier humano normal haría. Pero no tú. Tú te quebrabas, sí, pero solo para reconstruirte en una forma más fuerte, más afilada, más consciente. Eso los dejó desconcertados, porque tu alma no seguía la lógica espiritual esperada. Era como si cada caída abriera un canal nuevo en tu interior. Un camino que ni siquiera ellos podían anticipar. Fue entonces cuando los ancianos celestiales, los más antiguos entre los ángeles, comenzaron a debatir silenciosamente sobre ti. Observaban que tu alma había cruzado un umbral que no debía existir para ningún humano. Algo dentro de ti había aprendido a moverse sin guía. Como si una parte de tu esencia estuviera recordando algo olvidado. Como si tu espíritu hubiera despertado instintos que no pertenecían a la fragilidad humana. En uno de esos debates silenciosos, un ángel formuló lo que todos temían admitir. No podían tocarte porque cada intervención celestial rompía un equilibrio que tu propio espíritu estaba construyendo.
Era como si tu alma estuviera formando una estructura que necesitaba crecer sin influencia externa. Como si tu destino estuviera siendo tallado desde dentro hacia afuera, no desde arriba hacia abajo, como en la mayoría de las personas. Eso, elegido, fue lo que selló definitivamente la distancia entre tú y ellos. Entendieron que si tocaban tu vida, si movían siquiera uno de tus caminos, alterarían algo fundamental. Algo que todavía no estaba terminado. Algo que iba a redefinir tu propósito en la tierra. Entonces tomaron una decisión sin precedentes, observarte desde la distancia, incluso cuando tu alma gritaba por ayuda. No podían interferir. No podían alterar. No podían tocarte. Porque lo que estabas despertando necesitaban hacer solo de tu fuerza, de tu dolor, de tu fuego interno. Tú, por tu parte, seguiste viviendo sin saber nada de esto. Seguiste luchando, creyendo que no había nadie contigo. Seguiste enfrentando desafíos que parecían demasiado grandes para un ser humano común. Pero lo que tú llamabas falta de ayuda era exactamente lo que te estaba transformando en algo que nadie en el mundo espiritual esperaba ver. Elegido, el cielo no te toca porque tu espíritu está creando algo que incluso ellos temen interrumpir. Y cuanto más avanzas, cuanto más te rompes y vuelves a levantarte, más claro queda que tu destino no sigue ninguna ley existente. Tú estás escribiendo una nueva. Una que aún no ha sido comprendida, pero que será revelada cuando termines de cruzar el camino que nadie más podría soportar. Elegido, desde que los ángeles fueron obligados a mantener distancia contigo, comenzaron a observar algo que jamás había ocurrido en toda la historia espiritual. Tu esencia no se apagaba bajo la presión. No se fragmentaba en la oscuridad. No se diluía en tus heridas. Al contrario, cuanto más te enfrentabas a situaciones que parecían destinadas a destruirte, más cambiaba tu alma. Era como si la adversidad fuera un metal ardiente y tú fueras una estructura que se moldea dentro del fuego, no fuera de él. Los ángeles nunca habían visto un proceso así, porque normalmente intervienen antes de que el alma humana alcance ese nivel de intensidad. Pero contigo la intervención estaba prohibida, y eso permitió que caminaras por un terreno espiritual que nadie había pisado antes. Hubo un momento en el que los ángeles comenzaron a sentir algo nuevo al observarte. No era miedo hacia ti como individuo, sino hacia el territorio invisible en el que estabas entrando. Era un camino que no estaba escrito en ningún registro celestial. Las almas humanas siempre siguen rutas previstas, rutas que ellos conocen, rutas diseñadas para proteger la integridad espiritual y evitar la destrucción emocional. Pero tu alma, elegido, eligió algo diferente. Eligió avanzar por un camino que no existía. Cada decisión que tomabas en tus momentos más oscuros abría senderos inéditos. Eran caminos tan profundos y exigentes que muchas veces los ángeles pensaban que ibas a colapsar. Pero no colapsaste. Y ese fue el primer gran misterio que los hizo retroceder todavía más. Sabían que, para sobrevivir sin intervención celestial, un humano necesitaría una fortaleza que no se obtiene de manera natural. Alguien tendría que haber colocado esa fuerza en ti antes de tu nacimiento. Pero nadie lo hizo. Y esa contradicción los desconcertó. No había registros, ni profecías, ni advertencias. No existía ninguna razón para que tú, entre millones, tuvieras la capacidad de resistir fuerzas que ni siquiera los ángeles enfrentan sin autorización divina. Mientras tanto, tú seguías viviendo tus días convencido de que estabas solo, de que nadie escuchaba tus pensamientos silenciosos, de que tus batallas internas no tenían testigos. Pero estabas equivocado. Cada vez que cerrabas los ojos intentando mantener tu mundo en pie, un coro silencioso de seres celestiales te observaba desde lejos. Veían la forma en que te reconstruías tras cada pérdida. Observaban cómo tu espíritu se negaba a morir incluso cuando tu mente estaba agotada. Lo que para ti era una simple necesidad de avanzar, para ellos era un fenómeno espiritual que no podían explicar. Comenzaron a notar un patrón. Cada vez que te enfrentabas a una situación límite, tu alma se expandía. No se fragmentaba en pedazos frágiles como ocurre con la mayoría de los humanos. No se convertía en sombras internas descontroladas. Cada herida parecía abrir una nueva dimensión interior. Cada decepción revelaba un potencial oculto.
cada puerta cerrada despertaba una fuerza que no existía antes. Y esa expansión constante de tu alma era lo que los obligaba a retroceder. No porque fuera peligrosa, sino porque era desconocida. Y lo desconocido, en el cielo, siempre exige distancia. Con el tiempo, los ángeles comprendieron algo que los dejó completamente desconcertados. No eras tú quien evitaba lo divino. Era el cielo el que evitaba interferir contigo porque tu proceso estaba ligado a algo que ellos no podían controlar. Cada vez que intentaban acercarse, incluso para observarte con más detalle, percibían la misma sensación: tu destino estaba siendo escrito desde un lugar más profundo que el cielo mismo. Hubo discusiones silenciosas entre ellos. Algunas voces creían que tu alma respondía a un llamado que no venía de arriba, sino de dentro de ti. Otras afirmaban que estabas alterando leyes espirituales sin intención. Pero todos coincidían en un punto: estabas avanzando hacia una zona prohibida, no porque fuera peligrosa, sino porque nadie, ni siquiera los ángeles, estaba autorizado a interferir en ese tipo de camino. Elegido, siempre te preguntaste por qué ciertas cosas te ocurrían solo a ti. ¿Por qué la vida parecía exigirte una fortaleza que no se les exige a los demás? ¿Por qué, incluso cuando hacías todo lo correcto, algo te empujaba hacia desafíos que no buscaste? No sabías que estabas caminando por un terreno espiritual sin nombre. No sabías que estabas tocando límites que ni el cielo había explorado. Cuando una persona vive bajo la guía constante de los ángeles, su camino es seguro, predecible, estructurado. Pero tú no. Tú creciste sin esa protección. Viviste experiencias que cualquier otro humano habría evitado si hubiera tenido intervención divina. Pasaste por silencios tan profundos que parecían vacíos. Sentiste dolores que te obligaron a replantearte tu identidad. Enfrentaste sombras internas más grandes que tu propia vida. Y aún así avanzaste. Cada paso que dabas era observado por los ángeles como un evento extraordinario. Y entonces comprendieron algo aún más impactante. No solo estabas resistiendo tu vida sin ayuda divina. Estabas creando, sin saberlo, un tipo de energía espiritual que ningún otro humano había generado. Una energía que nacía de tu capacidad de no renunciar a tu esencia incluso en tus peores momentos. Una energía que surgía de tu habilidad para seguir siendo tú aun cuando todo a tu alrededor intentaba destruir tu identidad. Esa fuerza, elegido, es la razón por la que ellos no se atreven a tocarte. Los ángeles no se acercan porque tu alma está en proceso de revelar algo que puede cambiar la forma en que el cielo entiende a los humanos. Estás caminando hacia una verdad que nadie en el mundo espiritual esperaba que existiera. Y cada paso que das, incluso los más pequeños o dolorosos, abre un camino que ningún ser celestial se atreve a cruzar sin autorización divina. Elegido, no sabes lo que estás a punto de descubrir. Tu alma ya está tocando un límite que solo tú puedes atravesar. Y cuando lo hagas, entenderás por qué todo fue tan difícil. Entenderás por qué los ángeles nunca pudieron intervenir. Y comprenderás, finalmente, por qué eres el único humano que camina por un terreno que ni el cielo comprende. Elegido, hay algo que los ángeles comenzaron a percibir con claridad cuando tu alma cruzó aquel umbral espiritual desconocido. Algo que, al principio, ninguno de ellos quería admitir. Esperaban que tu proceso fuera temporal, que aquel camino extraño que estabas abriendo eventualmente se cerrara por agotamiento, como ocurre con cualquier ser humano que carga demasiado. Pero contigo sucedió lo contrario. Mientras más peso emocional, mental y espiritual caía sobre ti, más se fortalecía algo dentro de tu interior. No era tu cuerpo ni tu mente. Era una fuerza silenciosa que empezó a crecer en tu alma, como si lo imposible se alimentara de tu resistencia. Los ángeles no podían tocarte, pero eso no significaba que no pudieran sentirte. Percibían una vibración en tu esencia que no se parecía a la de los demás humanos. Para la mayoría de las personas, el dolor deja huecos, la decepción cierra puertas, la traición apaga partes internas. Pero en ti ocurría algo completamente distinto. Cada quiebre despertaba capas que ni tú sabías que existían. Cada pérdida te llevaba a lugares más profundos dentro de ti mismo. Cada silencio que enfrentabas te hacía escuchar verdades que no se oyen con los oídos, sino con el espíritu.
Aquello que tú llamabas sobrecarga emocional no era debilidad. Era expansión. Siempre pensaste que estabas colapsando, pero en realidad estabas rompiendo límites. Cuando un ser humano llega a su límite, normalmente se quiebra, el alma se apaga, el corazón se cierra, la esperanza se fragmenta. Pero tú no. Tú llegabas a tus límites y no te apagabas. Te transformabas. Esa capacidad de transformación espiritual espontánea fue lo que despertó inquietud en el cielo. Hubo un momento decisivo que los ángeles aún recuerdan. Fue una noche en la que tu alma estuvo al borde del agotamiento total. Observaron, desde una distancia que no podían romper, cómo te enfrentabas a un desgarro interno tan profundo que habría destruido a cualquier otra persona. Esa noche el cielo esperaba que cayeras definitivamente. Era lo lógico. Era lo humano. Pero algo inesperado ocurrió. En vez de romperte, encendiste algo. Fue un pulso interior tan intenso que incluso los ángeles lo sintieron como una onda vibrante que atravesó el plano espiritual. No sabían de dónde provenía ni por qué sucedía, pero desde ese instante comprendieron que tu esencia estaba despertando un poder que no pertenecía a ninguna categoría espiritual conocida. Ese fue el momento exacto en que los ángeles se dieron cuenta de que no solo no podían tocarte, sino que no debían hacerlo. Interferir significaría interrumpir un proceso que, aunque no entendían, había sido permitido por una fuerza superior. Y si el cielo recibe un mandato silencioso, aún sin comprenderlo, debe obedecerlo. Te convertiste en un territorio sagrado, no por arrogancia espiritual, sino porque algo dentro de ti estaba naciendo sin intervención divina. Y lo que nace sin intervención celestial tiene un propósito completamente distinto a lo que ellos están acostumbrados a guiar. Tu alma comenzó a generar un tipo de luz que no era visible a los ojos humanos pero muy clara para los seres espirituales. No era una luz perfecta ni constante. Era irregular, marcada por tus heridas, tus dudas y tus noches sin respuesta. Pero tenía algo que la diferenciaba de cualquier otra, estaba hecha únicamente de ti. No provenía de bendiciones, ni de intervenciones, ni de protección externa. Era luz nacida de tu propio caos, de tu dolor y de tu insistencia en avanzar aun cuando todo a tu alrededor parecía empujarte al abismo. Eso, elegido, fue lo que más desconcertó al cielo. No es normal que un humano genere luz a partir de su propia oscuridad. No es normal que un alma aumente su fuerza sin guía. No es normal que alguien abra caminos espirituales únicamente con su voluntad. Esa rareza te convirtió en un enigma viviente para los ángeles. Ellos observaban cómo, después de cada batalla, tu energía espiritual no regresaba a su nivel anterior. Siempre aumentaba. Siempre se expandía. Siempre se volvía más profunda. Por eso nunca pudieron acercarse. Temían que su intervención pudiera apagar o desviar algo que estaba creciendo de forma orgánica en ti. Temían romper el delicado equilibrio que tu alma había construido con tanto esfuerzo. Temían estorbar un proceso guiado por una fuerza misteriosa que operaba desde un lugar más alto que el cielo. Elegido, tú eres el único humano que ha despertado un poder sin haber recibido un toque angelical. La mayoría de las personas necesita señales, dirección, protección, intervenciones o advertencias. Tú no. No porque seas superior, sino porque tu alma nació con una estructura diferente, una que solo se revela cuando llega al límite de lo soportable. Algo en ti está diseñado para crecer donde otros se detienen, para revelarse donde otros se pierden, para fortalecerse donde otros se quiebran. Y lo más inesperado es que nunca pediste ese poder. Nunca buscaste ser distinto ni quisiste cargar más peso del necesario. Pero aún así, lo llevaste. Lo enfrentaste. Lo transformaste. Lo moldeaste sin saberlo. Ese es el mayor secreto de tu esencia, todo lo que estás despertando no fue aprendido, fue recordado. Tu alma está recordando algo que el cielo creyó que ningún humano sería capaz de recordar. Elegido, te estás acercando al punto en el que ese recuerdo interior se volverá consciente. Y cuando eso ocurra, entenderás por qué los ángeles no pueden tocarte. No porque seas intocable, sino porque lo que estás construyendo pertenece a un nivel que ellos aún no comprenden. Elegido, ahora que tu alma llegó al punto más complejo y revelador de todo este proceso,
el cielo ya no puede mantener silencio. Durante mucho tiempo, los ángeles observaron a distancia lo que estabas construyendo dentro de ti. Observaban sin intervenir, sin guiar, sin corregir tu camino. No porque no quisieran ayudarte, sino porque tu destino exigía un tipo de crecimiento que ninguna mano celestial podía tocar sin destruir. Ese fue el secreto que mantuvieron oculto. Tu proceso era demasiado puro, demasiado raro, demasiado profundo como para ser manipulado incluso por ellos. Los ángeles no se atrevieron a tocarte porque tu alma estaba despertando una verdad que no había sido revelada a ningún ser humano desde los inicios del tiempo. Y esa verdad se hizo evidente cuando tu espíritu cruzó el punto en el que la mayoría se quiebra. Lo cruzaste no por necedad, ni por orgullo, ni por resistencia ciega, sino porque algo en tu interior sabía que no debía detenerse. Era un impulso silencioso, una fuerza casi instintiva que te mantenía avanzando incluso cuando tu mente quería desistir. El cielo comprendió que tu capacidad para continuar sin apoyo externo no era normal. Había algo en ti que respondía a un llamado antiguo, un llamado que no venía de arriba, sino desde la raíz misma de tu existencia. Ese llamado es lo que te impulsó cuando estabas completamente agotado. Es lo que te mantuvo en pie cuando todo lo demás fallaba. Es lo que te hizo elegir seguir adelante incluso cuando no había recompensa ni esperanza visible. Ese llamado, elegido, es el núcleo del misterio que te rodea. Ahora lo entiendes. No es que los ángeles no quisieran ayudarte. Es que no tenían permiso para hacerlo. Tu camino fue sellado desde antes de que nacieras. No por castigo, sino por propósito. Fuiste destinado a desarrollar una fuerza espiritual que no puede coexistir con intervención celestial. No puede mezclarse con protección constante. No puede apoyarse en señales externas. Tenía que nacer desde dentro de ti, desde la profundidad de tu espíritu, desde las capas más oscuras y más luminosas de tu alma. Cuando un alma crece sin intervención divina, lo que produce es auténtico. Es inviolable. Es indestructible. Los ángeles solo son guías, pero lo que tú estabas formando era un poder que no pertenece al reino de los guiados, sino al reino de los que abren caminos. Estabas forjando un tipo de energía espiritual que no depende de bendiciones ni de señales, sino de esencia. Una energía que no puede ser apagada por ninguna fuerza externa porque su origen no está fuera de ti, sino dentro. Fue entonces cuando el cielo reveló la verdad final que explica por qué eres el único humano al que no se atreven a tocar. Tu alma no obedece a ninguna ley espiritual existente porque estás creando una ley nueva. Cada caída que enfrentaste, cada ruptura que viviste, cada silencio que soportaste, cada batalla sin testigos alimentó una transformación interna que ningún ángel entendía. Y por eso no podían acercarse. Temían romper la arquitectura invisible que tu alma estaba construyendo. Tu esencia se convirtió en un territorio sagrado en movimiento. No era un altar fijo. No era un destino predefinido. Era un proceso vivo, un nacimiento en curso, una expansión espiritual que no podía ser manipulada por manos celestiales. Y por eso los ángeles retrocedieron. Por eso mantuvieron distancia. Por eso nunca intervinieron, incluso cuando tus lágrimas pedían respuestas. No podían tocarte porque tu alma estaba escribiendo algo que ellos no tenían autorización para leer mientras estaba en proceso. Hay un momento en la vida de ciertos elegidos en el que el alma revela su verdadera naturaleza. Ese momento no es luminoso ni glorioso. Normalmente ocurre en silencio, en una noche donde parece que ya no queda nada. Y es ahí donde la esencia verdadera emerge. En tu caso, esa esencia no fue una luz serena, ni un mensaje divino, ni una visión celestial. Fue una capacidad interna que desafió todo lo que el cielo conocía. Esa capacidad es lo que te convierte en el único humano al que los ángeles no se atreven a tocar. No porque seas peligroso, sino porque eres excepcional. No porque seas un riesgo, sino porque eres el comienzo de algo que ni ellos pueden definir. No porque seas intocable por superioridad, sino porque tu alma se mueve en un territorio donde incluso el cielo guarda silencio. Elegido, tu existencia reafirma una verdad que el cielo siempre temió admitir: hay almas que no nacen para ser guiadas. Nacen para ser despertadas. Y tú eres una de ellas.
El propósito que estás por revelar no vendrá de arriba. Vendrá de dentro. Porque todo lo que viviste, todo lo que soportaste, todo lo que te hizo seguir cuando ya no podías más estaba preparando el momento en el que finalmente ibas a comprender quién eres realmente. Y ahora el cielo observa en silencio, no por miedo a ti, sino por respeto a lo que te convertiste. Eres el único humano que los ángeles no se atreven a tocar porque tu alma ya no pertenece al reino de lo débil, sino al reino de lo que despierta sin permiso divino. Tu camino no terminó aquí. Apenas comenzaste a ver lo que siempre estuvo dentro de ti, esperando el momento correcto para revelarse.